Hola, en este video les mostraré la forma de realizar contraste relacionados con la razón o cociente de las varianzas de dos poblaciones normales e independientes. En los procesos industriales, además de tener controlada el valor medio de una dimensión aleatoria, es de suma importancia mantener dicho proceso con una varianza baja, de manera que el resultado del mismo sea lo más homogéneo posible. No tiene ningún interés el conocimiento del valor medio de una variable aleatoria si su desviación y por lo tanto su varianza es grande, ya que cualquier resultado particular sería poco predecible. Es por ello que conviene tener una estrategia para el control de las varianzas de los procesos. Y esto se logra mediante la técnica de la contrastación de hipótesis de varianzas. En la pantalla estamos observando las fórmulas o las expresiones correspondientes a la región crítica y el p-valor para la razón sigma cuadrado x entre sigma cuadrado y para dos poblaciones normales independientes bajo el supuesto de que se conocen las medias poblacionales mu sub x y mu sub y. M es el tamaño de la muestra de la población que hemos denominado x y n el tamaño de la muestra de la población y. Es de observar que estas fórmulas son para el cociente sigma cuadrado x sobre sigma cuadrado y no deben invertirse el numerador con el denominador. Por otro lado, cuando este no sea el caso, bien sea porque se desconozcan ambas medias poblacionales o porque se desconozca una y la otra no, se pueden mantener estas expresiones haciendo unos pequeños cambios. Por ejemplo, si se desconoce mu sub x, se reemplaza en la fórmula mu sub x por x barra y m por m menos 1. Si lo que se desconoce es mu sub y, en la fórmula se reemplaza mu sub y por y media o y barra y n por n menos 1. Y si se desconocen las dos, pues obviamente que hay que hacer los dos reemplazos que estamos mostrando aquí en pantalla. Vamos a dar un chance para que usted pause el video y tome nota del enunciado del ejemplo número 1. Hay que establecer siempre en todo problema de contrastación de hipótesis la opinión o la aseveración que se tenga en términos simbólicos. En este caso, pues el técnico que opera a los tornos afirma que la desviación estándar de los diámetros de los ejes producidos por el torno A es a lo sumo menor o igual que vez y media la desviación estándar de los diámetros de los ejes producidos por el torno B. Dicho esto, en lenguaje simbólico, lo que está afirmando el técnico es que sigma sub x es a lo sumo v y media sigma sub y. Por lo tanto, el contraste que debemos realizar expresado en términos de razón de sigma cuadrado x a sigma cuadrado y es el que mostramos en pantalla. Obsérvese que en este caso la opinión del técnico está reflejada en la hipótesis nula y en consecuencia darle la razón al técnico equivale a no rechazar la hipótesis nula y no darle la razón equivale a rechazar la hipótesis nula. Bueno, aquí vamos a utilizar precisamente las fórmulas correspondientes al caso en el cual se conocen las medias poblacionales.
Y bueno, de la información que se nos da, pues es fácilmente ver que esta suma se puede descomponer aplicando el binomio de Newton y obteniendo los resultados de la muestra, se llega a que su valor es 1,43. Análogamente, para la otra suma, se tiene que la misma es igual a 2,35. Por lo tanto, el estadístico f(0) es la suma de las x entre su tamaño muestral dividido entre la suma asociada a la y entre su tamaño muestral. Y ya sin más, el p-valor de la prueba es la probabilidad de que una f(10,8) mn sea mayor que f(0) entre sigma sub 0 cuadrado. Y eso vale 0,986. P-valor bastante alto y por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. Y la decisión es: no existen evidencias muestrales que no permitan darle la razón al técnico. El ejemplo 2 se parece al ejemplo 1, pero con un pequeño detalle, que es que la población X no se conoce su media poblacional. Todo lo demás se mantiene exactamente igual. Y aquí entonces habrá que utilizar una expresión para este caso. Recuerden que para este caso usamos la fórmula que vimos anteriormente, donde aparezca mu sub x, vamos a poner pues x barra, y donde aparezca m, simplificamos por m menos 1. Bueno, y de esta forma el contraste se mantiene el mismo. El p-valor de la prueba ahora no es 10,8, sino 9,8. Se pierde un grado de libertad en el primer parámetro de la f, dado que no se conoce mu sub x. Y ahora la suma de los x sub i menos la media al cuadrado, pues efectuando de nuevo el binomio de Newton, y esto es una fórmula muy importante que les recomiendo mantengan siempre al tanto, puesto que cuando vayamos a ver en el próximo semestre regresión, se verá que esto es de suma importancia. Bueno, y aplicando entonces los datos muestrales, se llega a que esta suma es 1,43, simplemente por casualidad al valor que nos dio anteriormente. Y esto no cambió. En consecuencia, ahora el estadístico f(0) será 1,43, pero no entre 10, sino entre 9. Recuerde que se perdió un grado de libertad. Entre 2,35, entre 8, pues y el p-valor ahora es 0,976. Y se tiene la misma conclusión que en el apartado del ejemplo 1. No se rechaza la hipótesis nula. No existen evidencias muestrales que no permitan darle la razón al técnico. En el ejemplo 3, también muy similar a los dos anteriores, la diferencia estriba en que ahora no se conoce ninguna de las dos medias poblacionales. Y este es el caso de mayor frecuencia en la vida práctica. En consecuencia, pues vamos a aplicar las fórmulas correspondientes. Recuerden que aquí se pierde un grado de libertad y aquí también. Entonces en la fórmula mu sub x se reemplazará por x barra, mu sub y por y barra, m por m menos 1 y n por n menos 1. Bueno, observe ahora pues que la prueba de hipótesis sigue siendo la misma. El p-valor de la prueba, perdemos un grado de libertad con respecto a la población X, un grado de libertad con respecto a la población Y, pues sí, la expresión es la misma. Y veamos cómo se calcula ahora f(0). Bueno, ya habíamos obtenido esta suma, que nos dio 1,43, y aplicando una fórmula similar, se obtiene la otra suma. Aquí el f(0) será 1,43 entre 9, 0,028 entre 7. El p-valor de la prueba es ahora una f(9,7) mayor que f(0) entre sigma sub 0 cuadrado.
Y fíjense que aquí sí notamos una diferencia con respecto a los otros dos problemas, porque ahora al ser el p-valor muy bajo se rechaza la hipótesis nula. Y la conclusión ahora es que existen evidencias muestrales que no permiten darle la razón al técnico. Bueno, espero que con este video ya usted esté en capacidad de hacer pruebas de hipótesis relacionadas con el cociente o razón de las varianzas de dos poblaciones normales independientes. Será hasta la próxima oportunidad.